That's probably what I would have done if the piano goes out. If the piano goes out, I would have just led with the guitar. Sorry, change of plans because there's no electricity. Let's do Victoria en Cristo from here. That's one that everybody knows. Let me see where it is. QRS TV. Yeah, so 434. We'll start with that one. And then we'll do 415. $434 and $415. Yeah. La bendición de tener himnarios. No sirven las teles. Natis, can you get one tomorrow? Ajá. Buenas. Hola, mijo. Estaba trabajando. Bien, No ¿no he has visto. Yo estaba trabajando todo el día. No he visto. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Dice, estoy bien mojada. A ver si no se te descompusieron. Agarrar unos extra por si llega Ah, gente. ok. Ajá. Puse ya en las bancas, pero para que ponga ahí también. Aquí tiene. Gracias. Pues muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio de media semana. Voy a pedirle que se ponga de pie. Vamos a cantar nuestro primer canto de esta tarde. Victoria en Cristo. Victoria en Cristo. Primera de Juan 5:4 nos dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Número 434, 434, ahí en sus himnarios. Victoria en Cristo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre
derramada, se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén, hermanos. Padre, venimos delante de ti, Dios, en esta tarde. Dios, te damos las gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por Cristo. Dios, gracias por la lluvia que nos has prestado. Dios, te pedimos que uses este servicio en nuestros corazones. Glorifícate, Dios, enseña nuestros corazones, Dios. Necesitamos de tu palabra todos los días. Y Dios, te pedimos que por favor nos ayudes a estar atentos en esta tarde a lo que tienes para nosotros en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Pues estamos usando los himnarios en esta noche, hermanos, porque se nos está, si es que se nos va la luz. Entonces, pero ojalá que usted se regocije con la lluvia que viene de vez en cuando aquí a Tucson. Entonces, gracias a Dios por por la lluvia que Dios nos da. Ok, un par de anuncios, hermanos, para las siguientes semanas. Recuerde que cada actividad, siempre que hay algo sucediendo en nuestra iglesia, es porque es otra oportunidad para nosotros crecer. Con cada actividad, con cada evento que hay, siempre está la palabra de Dios atada a ese evento, porque es otra oportunidad para nosotros reunirnos alrededor de su palabra y crecer espiritualmente. Para nuestros jóvenes, si ustedes tienen jóvenes, hermanos, agosto 21 tendremos el siguiente evento para jóvenes. Va a ser este viernes aquí en la iglesia a las 6 de la tarde. Entonces, Luisito, para que pongas ahí en el calendario, este viernes a las 6 de la tarde tendremos nuestro scavenger hunt, nuestra búsqueda del tesoro, una actividad que planeamos siempre para nuestros jóvenes cada año. Entonces, el 21 de agosto, para que tengan eso en mente. Reunión de damas, agosto 23, y por supuesto, estos eventos siempre están ahí en la aplicación del iPhone. Entonces, o también desafortunadamente en el Android también, no es cierto. No, también se encuentra en los Androids. Pero reunión de nuestras damas este domingo, para que tengan eso en mente. Hablen con la hermana Denise para más información, pero la reunión de damas este domingo. También el próximo viernes tendremos nuestro evangelismo en los parques.
Siempre nos vemos aquí a las 6 de la tarde, agarramos algunos tratados, vamos a los parques y repartimos tratados de nuestra iglesia y por supuesto esos tratados tienen el Evangelio de Cristo para que nuestra comunidad sepa que hay una iglesia que quiere que Dios cambie sus vidas. Y de hecho hace unos días estaba platicando con un muchacho ahí en su casa y le dije, mira, yo soy pastor y voy a decirte que mi iglesia no cambia a nadie y mi religión no cambia a nadie, sino Cristo es el que cambia vidas. Cristo es el que salva. Entonces siempre apuntamos a Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Y eso es el Evangelio. Todo se trata del Señor Jesucristo. El 29 de agosto tendremos nuestra reunión para varones a las 9 de la mañana. Entonces, para que tengan en mente, para que vengan a gozar de un buen compañerismo, desayuno, y lo mejor es que es gratis. Entonces, un desayuno gratis. Entonces, el 29 de agosto. Un par de anuncios más para las mujeres. En 2 domingos, las mujeres de nuestra iglesia tendrán una junta para los de cuna, para los que son parte de la cuna, para las que ayudan ahí. Habrá una junta bien rápido a las 11:15 de la mañana. Vamos a estar anunciando esta junta, pero el 30 de agosto tendrán esa junta de la cuna. Tengan eso en mente. También el retiro de las damas. Siempre los hombres salen un par de días a las montañas. También las damas salen un par de días a su retiro también. Entonces, y ese retiro es en septiembre del 17 al 19. Gustad y ved es el lema de este año si usted quiere ser parte de ese retiro. Un evento más para nuestros jóvenes y también para los que son de la universidad. Estaremos saliendo a un juego de la U of A en un par de semanas, el 5 de septiembre, un sábado, para los que son de College and Career y para los que son jóvenes. Estaremos saliendo a un juego de la U of A el 5 de septiembre. Les recuerdo, el propósito de todos estos eventos y actividades son diferentes oportunidades para nosotros crecer. Y la Biblia nos dice que en el libro de los Hechos, cuando la iglesia empezó, que siempre la iglesia tenía compañerismo el uno con el otro, con el propósito de crecer en la palabra de Dios. Entonces tengan estas cosas en mente, oportunidades para crecer. Bien, pues pongámonos de pie una vez más, hermanos, cantemos nuestro siguiente canto. Será el canto de Busca Primero el Reino de Dios, 415 en sus himnarios, 415. Busca primero el reino de Dios, basado en Mateo 6:33. El versículo nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 415, busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Añade a nuestro crecimiento espiritual. Pues vamos a pasar, hermanos, a nuestro tiempo de acciones de gracias y también peticiones. Voy a empezar para que piensen en algo de por qué estar agradecido. Siempre hay algo por qué estar agradecido con Dios, por supuesto. Pero voy a empezar yo, hermanos, estén orando por la esposa
de un primo mío, se llama Alexis, la esposa se llama Alexis, le acaban de detectar cáncer, entonces, y es un cáncer agresivo, entonces estén orando por Alexis Molina, es la esposa de mi primo, entonces para que estén orando por Alexis Molina y pues sobre todo que Dios obre en su corazón y también físicamente, por supuesto. ¿Alguna otra petición, una acción de gracias que ustedes tengan? Hermana Magdalena. Yo le quiero dar gracias a Dios por estar aquí, porque de veras que nos agarró un tormentón en el camino. Veníamos a 30 por todo el camino. Y Silvia venía delante de nosotros. Pero gracias a Dios que pudimos llegar. Y también pues quiero pedir que estén orando por una petición personal. Y también por un muchachito, es nieto de mi vecina, que se llama Cristian. Y yo he estado orando mucho por ella se llama Reina, que algún día pueda, que se anime a venir, porque me pone excusas, pero que Dios me toque el corazón. Amén. ¿Alguna otra petición, una acción de gracias? Hermana Luz. Dígame. Tal vez en el cristianismo que se encuentra, hay veces en Estados Unidos, es que muchas veces las personas buscan todo tipo de cosa en una iglesia, menos la predicación de la palabra de Dios. Entonces hay veces usted puede entrar a una iglesia y hay toda clase de cosa. Y la gente se enfoca hay veces en el entretenimiento, en la música y en otras cosas. Pero sus almas están hambrientas por la palabra de Dios. Entonces, ojalá que su deseo siempre sea que su prioridad dentro de la iglesia, o sea, su prioridad en venir a la iglesia sea en aprender de la palabra de Dios. Y siempre, y les digo lo mismo a los jóvenes, a los niños y a los adultos. Yo enseño iglesia infantil durante el ministerio hispano. Y lo que les digo a los niños es que el propósito por que venimos es para aprender de la Biblia. Y les digo, ustedes necesitan la Biblia, sus papás, sus abuelos. Y les digo, el edificio de enseguida se les está enseñando la Biblia también. Porque tu papá necesita la palabra de Dios. Así les digo a los niños. Entonces necesitamos que esa sea nuestra prioridad. Y les recuerdo que la prioridad dentro de la iglesia es aprender de la palabra de Dios. Esas otras cosas son punto y aparte, pero la palabra de Dios es lo principal. Y por eso es que nuestra filosofía, nuestra iglesia, es irnos a través de lo que la Biblia enseña, enseñar lo que la Biblia enseña. Entonces, Mateo 8, el título de mi mensaje en esta noche, hermanos, es Encuentros con Cristo. Encuentros con Cristo. Si usted recuerda, en el capítulo 8, en los capítulos del 5 al 7, Jesucristo acaba de finalizar su famoso Sermón del Monte. Y todavía estamos muy temprano en el ministerio de Jesús. Jesús en el capítulo 8 ya ha sido bautizado por Juan el Bautista, ya ha sido tentado por el diablo 40 días. Jesucristo ya predicó todo su sermón del monte. Les recuerdo que los capítulos del 5 al 7 fue en una sola vez. O sea, pues nosotros hemos estudiando pues capítulo por capítulo cada semana. Pero Jesucristo literalmente habló los capítulos del 5 al 7 en una vez. Y aquí es donde nos encontramos. Jesús acaba de terminar el sermón del monte y nos vemos ahora en el capítulo 8. Noten el versículo 1. Jesús dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio.
y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vamos a orar, hermanos, una vez más, que el Señor nos dé sabiduría al nosotros entrar a este capítulo. Padre, venimos delante de ti, Dios, danos fuerzas, danos un deseo por amar tu palabra. Dios, haz que tu palabra sea viva en nuestros corazones, que tu palabra nos alegre, nos anime, nos dé fuerzas, nos enseñe. Dios, te pedimos que por favor tu Espíritu nos cambie hoy en esta tarde, Dios. Te pedimos que siempre que escuchemos tu palabra, que nos cambies, que salgamos diferente, siempre que escuchamos tu palabra, Dios. Recuérdanos que cada día necesitamos de ti, de tu palabra, te necesitamos hoy, te necesitamos en este momento. Ayúdanos a disfrutar de este servicio, de este estudio, de hoy, de lo que queda de este día. Porque este es el día que tú has hecho y nos vamos a regocijar en él. Dios, te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Noten que aquí, al empezar el capítulo 8, hermanos, la Biblia nos enseña, pues después de este sermón del monte, se nos dice, mucha gente le seguía, porque en el capítulo 7 la gente se admiraba de su doctrina. Y eso es muy importante. Vean ahí el capítulo 7, versículo 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y algo de que algo que el Señor siempre me recuerda a mí, es que siempre las verdades que se encuentran dentro de la Biblia, específicamente aquí en el Sermón del Monte, pero las palabras que Jesús siempre nos dice, es algo de lo que deberíamos de estar admirados. ¿Por qué? Una de las evidencias, una de muchas evidencias de porque la Biblia es verdad y porque la Biblia es la palabra de Dios, es porque lo que la Biblia enseña es algo que no pudo haber nacido dentro del corazón del hombre. Si es cierto que el hombre inventó la palabra de Dios, entonces ¿por qué la palabra de Dios dice todo en contra lo que el humano por naturaleza quiere? Lo que el hombre por naturaleza quiere, la Biblia dice lo contrario. Entonces, por eso es que la Biblia nos dice que cuando Jesús hablaba, la gente se admiraba. Porque las verdades que encontramos dentro de la Biblia es algo que viene de Dios. Algo que me viene a la mente, por ejemplo, el concepto del amor incondicional. ¿Eso no empezó con el hombre? El hombre se harta y se va. Pero Dios no nomás nos enseña algo diferente, nos lo demostró. Por ejemplo, Jesús no nos amó porque sabía que nos iba a cambiar. O sea, bueno, yo voy a morir por ellos y luego van a cambiar y luego los voy a amar. No. Dios nos amó cuando estábamos en lo peor. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿A qué es lo que voy? Porque cuando Jesús termina este sermón del monte, mucha gente se admiraba de la doctrina de Jesús. Y que Dios nos enseñe, hermanos, a siempre admirarnos de lo que la Biblia nos enseñe. Yo le reto que una de sus oraciones debiera ser, Dios, ayúdame a maravillarme siempre que lea tu palabra. Hay veces es un poco difícil que la Biblia nos admire, que las verdades que leemos nos admiren. Pero que aprendamos a orar así, hermanos. Me recuerda un salmo en donde se nos dice que ama la ley de Dios, que el salmista ama la ley del Dios. Que nosotros, hermanos, aprendamos a amar la palabra de Dios, aun cuando sea difícil. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba
de su doctrina. Noten aquí en este primer pasaje, hermanos, en el capítulo 8, vemos que un leproso, recuerde que el título de mi mensaje es Encuentros con Cristo. En este capítulo 8, ya que Jesús termina el Sermón del Monte, va a haber diferentes tipos de personas que van a tener un encuentro personal con Jesucristo. Diferentes tipos de persona, diferentes trasfondos, diferentes pecados, diferentes tal vez ideas religiosas. Pero en el capítulo 8 algo que el Señor me ha enseñado es que Jesús quiere tener un encuentro con todo tipo de persona. Nadie es excluido. El mundo quiere decirnos que el cristianismo siempre excluye a gente. Cuidado, porque Jesús invita a todos que vengan a Él. Y Jesús invita a que vengan a Él tal y como son. Ahora, cuidado, Jesús invita a que vengan tal y como son, pero Jesús los va a cambiar. Y ahí está el problema. Corazones duros. Pero Jesús invita a todos. El otro día estaba tocando puertas y andábamos Luis León y yo, y andábamos tocando puertas, y pues le toqué el timbre a una señora el sábado, y me dijo una señora, no, y le dije a la muchacha, estaba detrás de la puerta, de la alambrera, y le dije a la muchacha, pues su voz parecía muchacha, le dije, oiga, pues te invito a mi iglesia Bautista Sunrise, aquí cerquita. Y me dijo, no, yo soy muy liberal y no me van a querer a mí. Y le dije, no, yo te quiero. Y luego pues ahí me cerró la puerta. Pero lo primero que me salió de la boca es, no, pues nosotros te queremos. Pero qué interesante, esa persona dijo, no, yo soy demasiado liberal para tu iglesia. Y estaba hablando pues de lo que parece políticamente, es liberal políticamente para venir a nuestra iglesia. Le dije, vente. ¿Por qué? Porque Jesús invita a todos. ¿Por quién vino Jesús? No vino a llamar a justos, sino que a pecadores, al arrepentimiento. Que se vengan así vente. Yo me acuerdo una vez que mi papá estaba tocando puertas cuando estaba aquí en Tucson, y fue a invitar a una familia y pues le ponía todo tipo de excusa y pues mi papá hay veces uno no se le puede decir lo contrario muchas veces. No, pues es que tengo que hacer eso. No, súbete al carro, vamos a ir a la iglesia. Y se traía gente a la iglesia y venían a la iglesia. Entonces se le dijo, no, vente a la iglesia. ¿Por qué? No, y esa familia era una familia que batallaban mucho, o sea, espiritualmente. Pero por ese tipo de personas vino Jesús. Por eso les estoy diciendo este tipo de cosas. Jesús no vino por personas en traje, vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Todo tipo de persona. Y les recuerdo que no hay ni un justo, ni aun uno. Entonces, cuando Jesús siempre les dice a los fariseos que no ha venido por los justos, Jesús no les está diciendo que ellos son justos, sino les está diciendo que tienen que reconocer que no son justos. Entonces yo les animo que siempre que el incrédulo o tal vez otros cristianos digan que nuestro tipo de iglesia excluimos a gente, aquí no excluimos a nadie. Todos están invitados, todo tipo de persona. Pero si Jesús salva a una persona, también los va a cambiar. La persona que Jesús salva, Jesús cambia. La persona que Jesús salva, Jesús cambia. Porque es una obra de Dios. Y Pablo nos dice en Efesios 1:6 que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué bendición! ¡Qué poder de Dios! Que las personas que Jesús salva
sí van a ser cambiadas. Y aquí vemos en el capítulo 8 este tema, donde se le viene a Jesús todo tipo de persona. Dijo un predicador, la luz del evangelio atrae a animalitos interesantes. La luz del evangelio atrae a animalitos interesantes. ¿Por qué dijo eso? Nunca deja una luz prendida fuera de la casa y se llena de palomitas, de mayates, de todo, ¿verdad? De todo. La luz del evangelio atrae a todo tipo de persona. Que nunca se nos olvide. Bueno, pues el primer tipo de persona que vemos en el capítulo 8 es un leproso. ¿Por qué es muy importante esto? Los leprosos, dentro de este contexto, y pues yo diría que hasta hoy en día, ahora, hoy es menos común la lepra, pero en aquel entonces la lepra era una condición médica bien seria. Tu piel misma te empezaba a comer muy despaciamente, muy despacito. Y esta enfermedad poco a poquito pues se esparcía a través de todo el cuerpo y era exageradamente contagioso. Entonces, a lo que voy es esto, socialmente nadie quería nada con un leproso. Socialmente, la cultura enseñaba que uno no debería de andar con leprosos. Pero cuando Jesús viene a la tierra, noten que culturalmente va con los que culturalmente estaba raro de ir hacia ellos. Noten otra vez conmigo el versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, noten su humildad. Si quieres, ¿puedes limpiarme? Noten primeramente, hermanos, la humildad del leproso. Él en su condición sin esperanza dijo, ¿sabes qué, Dios? Si tú quieres. Y Dios siempre me dio algo que Dios me ha enseñado, y ya lo he mencionado un par de veces en este estudio de Mateo. Algo que Dios me ha enseñado y algo que siempre nos va a estar enseñando es que siempre debemos orar conforme a la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios, porque su voluntad siempre va a ser perfecta. Y Dios nos tiene que recordar, porque hay veces su voluntad no parece perfecta. Por eso es que vez y tras vez y tras vez, Dios nos tiene que recordar, porque se nos olvida que aun cuando la voluntad de Dios parezca imperfecta, Dios es perfecto. Y por eso es que en el Sermón del Monte, donde está el famoso Padre Nuestro, qué interesante que una de esas peticiones es, hágase su voluntad. Yo me pongo a preguntar que las personas que dicen esa oración, ¿sabrán lo que están diciendo? Padre Nuestro, para empezar, es para cristianos. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué? Yo me pongo a pensar, ¿sabrán qué significa santificado sea tu nombre? Y que me lo puedan explicar bien. Y luego, ¿qué dice? Venga tu reino. Pero hay veces no queremos que venga el reino. Nos gusta demasiado aquí. Dios, espérate. Entonces yo me maravillo. Entonces, algo que el Señor me ha estado enseñando a mí recientemente, les estoy abriendo mi corazón. Algo que Dios me ha estado enseñando a mí recientemente es cómo aprender a orar bíblicamente. Recuerde que Dios nos dicta todo aspecto de nuestra vida. La Biblia nos da instrucción para todo aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestra oración. Que todo sea bíblico. Que en nuestros trabajos actuemos bíblicamente, en nuestros hogares bíblicamente, en nuestros matrimonios que actuemos bíblicamente, que en nuestro evangelismo actuemos bíblicamente. Bueno, en nuestra oración,
¿Estamos orando bíblicamente? ¿Estamos viendo los mandatos de la oración dentro de la Biblia para orar como Dios quiere que oremos? Ahora, lo bonito de la oración es que Dios siempre nos invita que siempre le demos a Él nuestras cargas. Dios siempre va a escuchar nuestras cargas. Por más detalle o sin detalle, Dios siempre quiere escuchar lo real, lo que está en nuestros corazones, lo de a de veras. Pero algo que el Señor me enseña de este pasaje del leproso, es la humildad cuando Él dice, Dios, si tú quieres, límpiame. ¿Cuántas veces cuando oramos decimos, Dios, este es mi deseo? Pero si tú quieres, que Dios nos ayude a confiar en su voluntad, porque siempre va a ser algo perfecto, aunque hay veces no parezca. Por eso es que nos tiene que recordar, porque Dios sabe lo que nosotros estamos pensando, y por eso nos está diciendo esto. Muy importante. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces, a lo que voy es esto, hermanos. Recuerda que en el capítulo 8 Jesús se va a encontrar con todo tipo de persona. Primeramente, el primer encuentro, ¿quién fue? El leproso, Jesús y el leproso. Culturalmente era algo raro hablar con un leproso. Eso no se hacía. Pero Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Noten el versículo 5, el siguiente encuentro. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El siguiente encuentro que Jesús tiene es con un centurión. ¿Qué es un centurión? No un cinturón. ¿Qué es un centurión? Era un soldado. Y algo que el Señor me ha enseñado de este pasaje es que yo me imagino que los soldados son hombres de mucha disciplina, fuerza, tal vez inteligencia. Pero aún personas con disciplina. Mire, la solución para el hombre no es la disciplina. Es un corazón transformado por el Evangelio. Esto es muy importante, porque hay veces podemos ver a alguien que tiene menos disciplina y decimos, bueno, él necesita a Jesucristo. Pero tal vez vemos una persona con alta categoría, posición, no, ese le está yendo muy bien. No le está yendo bien si no tiene a Cristo en su corazón. Muy mal les está yendo. Y tenemos que empezar a pensar de esa forma. No les está yendo bien. El incrédulo necesita de Cristo ya, no mañana. Y es algo que el Señor me ha enseñado. Y es algo que se nos olvida. La persona con éxito terrenal, bueno, pues les está yendo bien. Cuidado, que el éxito bíblico es lo que las gentes necesitan. Necesitan un corazón transformado por Cristo. Esa es la solución para nuestro mundo. Muchas veces pensamos que la solución se encuentra en otras cosas. Por ejemplo, uno dice, bueno, si esta persona tiene mucha escuela, le va
le va a ir bien. Disciplina, dinero, éxito, casa, le va a ir bien. Y tengan mucho cuidado, que la persona sin Cristo necesita a Cristo más que nada. Todas esas cosas son buenas. La Biblia nos enseña acerca de la escuela. Dios es el creador de la escuela. Las escuelas empezaron porque la Biblia enseña que debe de... Entonces, hay cosas que el cimiento de muchas de las cosas de nuestra cultura, Dios es el creador de esas cosas. ¿Saben que muchas universidades antiguas de Estados Unidos fueron fundadas por cristianos? Princeton, Yale, Harvard, este tipo de universidades donde salen doctorados y abogados, cristianos empezaron esas universidades. No el ateo, no el científico, los cristianos empezaron esas universidades. Que desafortunadamente parece que hoy en día se han ido liberal teológicamente. No las he registrado mucho recientemente. Pero a lo que voy es esto. Hay muchas cosas que son buenas y qué bueno, pero la solución para el incrédulo es la salvación. Que no se nos olvide. Que siempre que haya tal vez un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que amamos, que siempre estemos conscientes que necesitan a Cristo y que los mantengamos en oración, que Dios les enseñe su necesidad por Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que aún el centurión, no importa que sea soldado y tenga disciplina y tenga categoría, eso no importa. Necesita tener un encuentro con Jesucristo. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando aquí. El leproso y el centurión. Muchos dirían, bueno, el leproso, él sí necesita de Dios. El centurión le está yendo bien. No, los dos necesitan tener un encuentro con Jesucristo. Muy importante. Versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En el versículo 10, en el versículo 11, Jesús nos recuerda que nosotros va a venir un día donde vamos a sentarnos con estos personajes bíblicos. Y Dios nos va a recordar que todas estas historias bíblicas fueron reales. Vamos a sentarnos con Abraham, vamos a convivir con Isaac, con Jacob, con todos estos profetas, personas que vinieron antes de nosotros. ¡Qué bendición! Obviamente sabemos que lo bonito del cielo es que estar con Jesucristo, estar con Jesucristo. Pero obviamente pues sí va a haber otras cosas. Una de las cosas que vamos a disfrutar en el cielo, en la eternidad, es que pues de lo que yo veo aquí vamos a andar con los que vinieron antes de nosotros. Vamos a andar con Abraham, con Isaac, con Jacob. Pónganse a pensar. Imagínense estar platicando con Adán y decirle, la regaste. No, no es cierto. Imagínense platicar con Adán, con Jonás, no sé, muchos de estos profetas, con Ruth, con muchas de las personas que Dios ha usado en el pasado. Son personas de a de veras. Y Jesús dice, yo no soy el Dios de los muertos, sino de los vivos. Noten el versículo 12. Mas los hijos del reino, hablando de incrédulos israelitas, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El siguiente encuentro, vimos el primer encuentro es el leproso con Jesús. El segundo encuentro, el centurión, es decir, el soldado con Jesús. Noten el versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrado en cama con fiebre. Y por sí, muchos dicen que los apóstoles no tuvieron esposa.
Entonces, ¿cómo tuvo suegra Pedro? Tuvo suegra. Tuvo una esposa, tuvo hijos. Y Pedro va a visitar a su suegra. Entonces, los apóstoles, algunos de ellos se casaron. Hay veces, pues, hay veces que me voy y me corto el pelo o platico con personas, con el peluquero, me dicen, bueno, pues, ¿qué es lo que haces? Pues soy pastor. Y me maravillo que muchas personas me han preguntado que si, bueno, pues eres pastor, ¿puedes casarte? Le digo, es un requisito casarme. Entonces, gracias a Dios que Dios dice que es un requisito casarme. Entonces, no sé, esta mentalidad de que en el pastorado uno no se debe de casar, eso no está en la Biblia. Entonces, el pastorado, es más, si yo les recuerdo a ustedes que ustedes sepan qué es un pastor bíblico. Dios manda a un pastor a que primero cuide su hogar y luego la iglesia. Porque el pastor que no cuida de su hogar, ¿cómo va a cuidar de otros hogares? Se supone que el pastor da consejo, el pastor enseña la palabra, pero si yo no le he enseñado a mi esposa o a mis hijos, más por mi ejemplo, ¿cómo voy a enseñarles a los demás? Y les recuerdo de eso, para que vean ustedes qué es un pastor bíblico, para que oren por mí, por el pastor Bernie, para el pastor Eleazar. Y yo les pido, oren esto, Dios, danos pastores bíblicos. Danos pastores bíblicos. Es decir, que sigamos los mandatos del pastor bíblico. Y ese es mi deseo, ser un pastor bíblico. Y hoy en día a veces hay pastores que tienen ideas para hacer todo tipo de cosas en vez de estar dedicados a la palabra de Dios. Y el pastor debe estar dedicado a la palabra de Dios, lo que Dios ha mandado. Entonces, bueno, este encuentro con la suegra de Pedro, ¿qué está sucediendo? Noten que la suegra de Pedro, dice en el versículo 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Ahora, puede ver que hay dos ideas de estos dos versículos. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Jesús cura la fiebre de la suegra de Pedro. Puede ser que hay dos posturas, dos opiniones. ¿Qué tipo de fiebre tal vez era esta fiebre? En aquel entonces, esta es una postura muy importante. La primera opinión es, bueno, la fiebre que la suegra tuvo era una fiebre que en este entonces la gente no sabía exactamente de dónde venía una fiebre, ni nada de eso. No sabían mucho de las enfermedades. Entonces, cuando una persona tenía fiebre, pues no sabía qué seguía de aquí, o sea, qué está sucediendo. Puede ser que a lo mejor las personas pensaban que era algo más serio de lo que era. La otra opinión es, no, pues nomás fue una fiebre y todo. Pues cualquiera de estas dos opciones, sea tal vez una enfermedad seria o una enfermedad pequeña, vemos la compasión que Jesús tiene sobre personas. Y aun cuando es algo pequeño, vamos a suponer que lo que está sucediendo aquí es esta opinión, que fue una fiebre normal. Y punto. Ok, pues si vamos a decir que fue ese tipo de fiebre, vemos que a Jesús le importa hasta lo pequeño en nuestras vidas. Le importa lo pequeño en nuestras vidas. Voy a contarles una historia hablando de lo pequeño de nuestras vidas. Yo a los 19 años pues tuve la oportunidad de ir a las Filipinas 2 semanas y predicamos el Evangelio en escuelas públicas. Y yo me acuerdo que en una ocasión llovió, o sea, fuerte, muy fuerte. Y la escuela se hizo una laguna, Y a uno de los que andaban con nosotros se le perdió su cartera, o sea, en la laguna se cayó, o no sé dónde, se le perdió su cartera. Y pues está lloviendo, y pues andábamos buscando dónde pues secarnos y todo eso. Y yo me acuerdo que pues empezaron a orar por algo que diría yo pues que algo medio sencillo, o sea, una cartera.
O sea, ¿acaso pues tuvo mucho dinero ahí? No sé, o sea, no, o sea, esa cartera dije yo, dale la bendición. Es una laguna aquí, estamos en un lago y ya estás orando que te va a salir tu cartera. Y pues oraron por esa billetera y que la van encontrando. Y hasta creo que estaba todo bien. A lo que voy es esto, es que a Jesús le importan las cosas pequeñas en nuestra vida. Pero aun que sean pequeñas, que siempre oremos conforme a su voluntad. Sea algo serio, sea algo pequeño, que Dios nos ayude a orar y a confiar conforme a la voluntad de Dios. Muy importante, muy práctico. Porque lo que pasa hay veces, esto es muy importante. Si oramos y se nos olvida que estamos orando conforme a la voluntad de Dios, lo que pasa es esto. Tengamos cuidado en agarrar promesas de la Biblia y las malentendamos. Algo donde nos puede ir muy mal es que nosotros esperemos algo de Dios, o sea que la Biblia ni dice nada de eso. No espere cosas de Dios que la Biblia ni siquiera dice nada de eso. Que lo que nosotros esperemos de Dios sea lo que la Biblia dice. Porque lo que pasa es esto, me ha pasado en mi vida y tal vez en muchas de ustedes. Hacemos algo que creemos que está en la Biblia y Dios no cumple su promesa y ahora estamos amargados con Dios y ahora ya no creemos. Cuidado, porque lo que pasó fue esto. Dios no fue el problema, la Biblia no fue el problema. Se nos olvidó orar conforme a la voluntad de Dios. Que siempre esperemos de Dios lo que Dios de veras ha prometido. Y les prometo que eso es algo bien práctico en su vida. Y yo les vuelvo a recordar que Dios me ha enseñado a mí. Al yo orar, he cambiado yo más que lo que Dios va a hacer. He cambiado, yo es el que he cambiado. Y algo que he aprendido es que la oración me ha cambiado a mí, más que a Dios. Y qué bendición, es parte del crecimiento espiritual. Es parte del cambiar conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Muy importante, muy importante. Versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahora, este siguiente encuentro, vemos que es una persona que le dice a Jesús, Maestro, yo estoy listo para seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le recuerda que durante este tiempo en específico, Jesús parece que no tenía ninguna casa. ¿Por qué? Porque es lo que dice aquí. Versículo 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús le está recordando que la persona que va a seguir a Jesús tiene que estar preparado para que venga lo que venga. Yo prefiero estar con Jesús por la gracia de Dios, que Dios nos enseñe, que Dios nos dé el deseo de que con que tengamos a Jesús y perdamos lo demás, ya gané. Porque es lo que Jesús nos está recordando. Si vamos a estar dispuestos a seguir a Jesús, bueno, si no viene nadie con nosotros, ¿qué le hace? Como el himno dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Un tema muy similar en el versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme,
deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, estos dos discípulos, vemos ahora el encuentro de los discípulos con Jesús. Jesús les está recordando a estos dos discípulos que Jesús es más que cualquier otra cosa. Jesús vale más que un familiar, más que un hogar, más que cualquier otra cosa. Y eso es lo que Jesús les está recordando a estos dos discípulos. Muy importante, que Dios nos ayude a estar contentos con Jesús. Es algo que a veces se nos olvida, porque nos está yendo muy bien aquí. Se nos olvida que, para empezar, nos está yendo bien aquí hay veces porque son bendiciones de Dios, para empezar. Son bendiciones de Dios. Todo es de Dios y para Dios. Que no se nos olvide. Entonces vemos de este pasaje, hermanos, y creo que la semana que viene vamos a terminar el capítulo 8. Pero ¿qué es el lema? ¿Qué es el lema principal del capítulo 8? Encuentros con Cristo. Jesús vino por la persona que necesita disciplina y la persona que tiene disciplina. No importa su categoría, su escuela, su dinero, no importa. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Que no se nos olvide qué es la solución para nuestro mundo. Necesitan esto y lo otro y estas reglas y necesitan a Jesús en su corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por este capítulo donde nos recuerdas que Jesús ha venido a llamar a todo tipo de persona. Jesús vino por el leproso, pero también vino por el centurión. Jesús vino por todo tipo de persona, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Dios, danos fuerzas, danos sabiduría. De uno de estos encuentros, Jesús le dice a su discípulo que hasta a lo mejor va a haber veces que, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre ni tiene dónde poner su cabeza. Dios, siempre que estemos preparados para enfrentar lo que tú tienes para nosotros, danos fuerzas. Sin ti no podemos pensar de esta manera. Necesitamos de tus fuerzas, de tu ayuda. Ayúdanos a siempre orar conforme a tu voluntad. Dios, siempre que abramos tu palabra, ayúdanos a aprender. Danos un deseo de aprender lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. Ayúdanos a gozar de tu palabra. De la misma forma que gozamos de todo tipo de cosa, ayúdanos a gozar de tu palabra, a gozarte a ti. Necesitamos fuerzas en Cristo Jesús. Amén. Pues nos dividimos, hermanos, en 2 o 3. Finalizamos nuestra tarde con oración. Dios les bendiga.